Al único y sabio Dios sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Este es su programa Mundo Cristiano, que es el órgano oficial de la Iglesia de Dios de la Profecía Central, ubicada en la Espaillat número 86 de esta ciudad de La Romana. Y como cada jueves, yo soy el pastor Alvin Carrasco. El día de hoy tenemos un tema interesante para culminar este mes ya con el tema de la verdad, la iglesia como columna y baluarte de la verdad. Hoy yo voy a hablar de la defensa y transmisión de la verdad a las futuras generaciones. Defensa y transmisión de la verdad a las futuras generaciones. Y vamos a dar unos tips bastante interesantes ahí para que nosotros lo tomemos en cuenta al momento de actuar como columna y baluarte de esa verdad. Antes déjeme dar algunas informaciones. Estamos ubicados en la Espaillat número 86, eso es entre la Duarte y la Eugenio Miranda en esta ciudad de La Romana, en el centro de la ciudad de La Romana. Los domingos estamos abiertos desde las 9 de la mañana con nuestra escuela dominical y nuestro servicio de acción de gracias al Señor comienza a las 11 de la mañana. Los martes tenemos verdades bíblicas dirigidas, conducidas, enseñadas por el pastor. Ya vamos por la enseñanza número 35, 36 de falsedades. Así se llama la serie que estamos enseñando, falsedades. Y los jueves tenemos también servicios de alabanza y adoración al Señor, y los jóvenes se reúnen todos los sábados a partir de las 6:30. Tienen siempre diversas actividades. Este próximo fin de semana tendremos convención del área número 12, la hemos estado anunciando por aquí. Será en Paraíso, Barahona, Iglesia de Dios de la Profecía, en Paraíso, Barahona, así que invitamos a toda la gente de la zona a ir a esta magna convención que tiene la Iglesia de Dios de la Profecía en el área 12. Por allá estaremos. Bien, vamos a empezar. Defensa y transmisión de la verdad a las futuras generaciones. Lo primero en destacar aquí es que la palabra de Dios es fiel y nos manda, nos reta a que nosotros podamos transferir esa fidelidad de la palabra de Dios, esa verdad de la palabra de Dios a las próximas generaciones. Eso es un mandato que el Señor le da a la iglesia y que la iglesia debe encarnar en su vida. La iglesia, como cuerpo de Cristo, debe encarnar esta verdad y transmitir esta verdad a las próximas generaciones. Y esto lo podemos encontrar, lo podemos ver en 2 de Timoteo, el capítulo 2, versículo 2, cuando Pablo, escribiéndole a los Timoteo, le habla de lo que has oído, le dice Pablo a Timoteo, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Ahí está. Así como yo te transmití la verdad, Timoteo, tienes un encargo, y es de que tú puedas transmitir esa verdad a otros y que esos otros a los que tú enseñas también tengan la oportunidad de transmitir esa verdad a otros. Nada hacemos con nosotros quedarnos con la verdad. Si somos columna y baluarte de la verdad, y yo hablaba la semana pasada de encarnar en nosotros mismos esta verdad, pero nada hacemos con solo encarnarla y no pasarla a las próximas generaciones. ¿Por qué? Porque el evangelio no culminará con nosotros. Nosotros estamos predicando este evangelio hasta que Cristo venga, pero no sabemos cuándo Él vendrá. Nosotros no tenemos fecha de la venida de Cristo. Por lo tanto, esto se hace constantemente hasta que Cristo venga. Probablemente a nuestra vida llegue la muerte, llegue la enfermedad, llegue hasta la mudez. Cometamos errores. Nadie nos va a quitar esa realidad. Pero una cosa sí debemos hacer, y es poder enseñarle a las próximas generaciones para que ellos a su vez puedan seguir este legado que nosotros hemos recibido. Tenemos 2000 años recibiendo el legado de la palabra de Dios, y hoy nos toca a nosotros pasar la antorcha a alguien más. Por lo tanto, este versículo de 2 de Timoteo, capítulo 2, verso 2,
se convierte en el día de hoy en la iglesia en un principio clave de discipulado y de formación ministerial. Para eso estamos. Yo lo veo a veces a veces trancamos nosotros mismos el juego y entendemos que nosotros somos la iglesia y que con nosotros concluye la iglesia, y esto nunca debería ser así, o nunca ha debido ser así, porque la iglesia, aunque nosotros somos parte de la iglesia, aunque nosotros somos parte de la iglesia no culmina con nosotros. Por lo tanto, es nuestro trabajo también poder empoderar a otros para que cuando yo no esté mañana, la iglesia continúe haciendo lo que el Señor la mandó a hacer. Predicando el Evangelio de Jesucristo, siendo columna y baluarte de la verdad, exponiendo la verdad de Cristo, acusando el pecado y cosas como esa, y sobre todo rescatando vidas del hoyo. Ese es el trabajo de la iglesia, esa es la transmisión que nosotros debemos comunicarle a todo el que viene a Cristo, a los nuevos convertidos que vienen al Señor. Debemos comunicarle esa realidad, porque ese es el trabajo de la iglesia. Por lo tanto, por eso se convierte en un principio clave de discipulado y de formación ministerial, donde la verdad revelada no debe estancarse en una generación. Y a veces nosotros como generación estancamos esta verdad revelada que nos ha dado. Pastor, ¿hay cosas que no se han revelado? Sí, hay muchas cosas que no se han revelado, pero las cosas no reveladas no son nuestras, le pertenecen a Dios y Dios las revelará en su momento. Ahora, las cosas que sí se nos ha revelado, como que Jesucristo es la vida, que Jesucristo es la luz, que Jesucristo salva, que Jesucristo santifica, que Jesucristo sana, que Jesucristo bautiza con el Espíritu Santo y que es el Rey que viene pronto. Esto es el Evangelio completo. Jesucristo salva, Jesucristo santifica, Jesucristo sana, Jesucristo bautiza con el Espíritu Santo y es el Rey que viene pronto. Estas verdades, este Evangelio que hemos recibido, debemos pasarlo a las futuras generaciones. No puede estancarse con nosotros. Y esa transmisión debe hacerse con fidelidad, número uno, y número dos, con autoridad. Entonces, eso debemos tomarlo en cuenta. Entrando un poquito en el versículo de 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 2. Esto aquí habla una parte de encargar. Pablo dice, yo te encargo. Y esto de encargar significa transmitir, yo te transmito. Implica una acción que encomienda de manera formal y responsable, de confiar de manera formal y responsable, como cuando alguien confía a un tesorero un valioso tesoro. Hay un autor llamado William Mons que dice, escribió un libro que dice, un comentario, que dice que Pablo está describiendo un modelo de sucesión espiritual, de Pablo a Timoteo, de Timoteo a hombres fieles y de hombres fieles a otros más. Y esto es correcto. Las cosas no terminan con nosotros, no se pueden quedar con nosotros, porque nosotros a veces nos creemos que somos el final de la película. Y no, el comienzo de la película es Jesucristo y el final de la película debe ser Jesucristo. Por lo tanto, las cosas no deben concluir con nosotros. Debemos estar listos para preparar a alguien más para el camino. Sobre todo aquí, cuando habla de encomiendo, y hago un énfasis aquí en hombres fieles, no se limita a una capacidad intelectual. Cuando habla de hombres fieles, no está hablando de capacidad intelectual o ser gente inteligente o ser gente preparada, sino a un carácter probado. Hombre fiel habla de un carácter probado que garantice que la enseñanza no se va a distorsionar. Que la enseñanza escritural, que la verdad bíblica no se puede distorsionar. Porque yo lo oí de otro comentarista. Porque fulano lo dijo y ya como fulano lo dijo, él tiene autoridad de decirlo. No. Eso no es fidelidad a la palabra, eso es fidelidad a quien lo dijo. Entonces aquí lo que habla es de fidelidad a la escritura, que aunque lo haya dicho el más recóndito erudito, yo tengo que hacer como los debería y volver a la escritura para saber qué la escritura me está señalando, me está enseñando con respecto a eso. Hay un escritor llamado Philip Towner, que escribió un libro que se llama The Letters to Timothy and Titus.
las cartas a Timoteo y Tito, escrito en el 2006 este libro, donde él decía que el verdadero maestro de la palabra no solo debe saber, sino también vivir la verdad. Era lo que nosotros hablábamos la semana pasada, la encarnación de esta verdad. Por lo tanto, es nuestro deber encarnarlos, pero a la vez enseñarle a otro a que le encarnen esta verdad, que vivan esta verdad, y esos otros que le enseñen a otros a que vivan esa verdad. Esta es la fuente del discipulado. Este es el fundamento del discipulado. Entonces, en la Biblia hay muchos fundamentos donde se transmite la fe. Si nosotros vemos, por ejemplo, en el libro de los Salmos, Salmo 78:4, dice que no las encubriremos a sus hijos, contando a las generaciones venideras las alabanzas del Señor. Y esto habla de una transmisión, que la transmisión se debe convertir en un deber comunitario. Pero también en Deuteronomio capítulo 6, versículos del 6 y 7 dice, y estas palabras que yo te mando hoy, las pondrás sobre tu corazón, estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Es decir, la enseñanza debe empezar en el hogar, transmitiéndola a mis hijos. Si has fallado con eso, la Biblia tiene un mandato con eso. El que no es fiel para mantener su casa, para guiar su casa, entonces tampoco puede venir a tratar de guiar en estos aspectos. Por eso la primera escuela a donde debemos enseñar la palabra y transmitir la palabra es en nuestras casas. En 1 Corintios capítulo 11 versículo 23 el apóstol Pablo dice que yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Y aquí Pablo está hablando de la cena del Señor. Pero fíjense aquí el mandato de transmitir el principio, de mostrar ese principio que Pablo está hablando aquí, de recibir y de transmitir sin alteración. Yo recibí del Señor lo que le estoy enseñando a ustedes. Transmitir las cosas sin alteración. Y por último, en Judas versículo 3, nos manda la Escritura a contender ardientemente por la fe que le ha sido dada a los santos. Y este contender habla de que esa fe no es inventada por cada generación. Yo no puedo inventarme mi propio sistema de fe. Yo no puedo inventarme mi propia iglesia. La iglesia no es un invento mío. Yo no puedo inventarme la iglesia, ni puedo inventarme las doctrinas. De hecho, cada doctrina debe ser basada no en la apetencia del líder, no en el deseo del líder. La doctrina bíblica deben ser basada en la palabra de Dios y no con un versículo, que eso se haya enseñado de generación en generación. Incluso hay un escritor que dice que cuando no tenemos mucha fuente bíblica para establecer una doctrina, entonces deberíamos irnos a qué enseñaron los padres apostólicos sobre eso. Eso es la transmisión de la fe, esa es la transmisión de la doctrina, esa es la transmisión de la enseñanza. Entonces es importante que nosotros entendamos esto. Hay muchísimos comentaristas y teólogos que dan testimonio sobre esto. Hay un escritor llamado John Scott que escribió el mensaje de Segunda de Timoteo, un libro escrito en el año 1973, donde él dice que la iglesia no es un estanque de aguas estancadas, sino que es un río que fluye. La verdad que recibimos debe fluir hacia otros. Y esto sí es importante, escrito por John Scott. Para mí, uno de mis escritores favoritos, John Scott, porque tiene una verdad incalculable. También F. Bruce escribió en un libro que se llama Las Epístolas Pastorales, escrito en el 1980, este libro, donde él señala que la cadena de transmisión, por ejemplo, que habla aquí en 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 2, es el fundamento del discipulado cristiano, garantizando la continuidad y la ortodoxia. Porque eso se ha tirado en un zafacón, el tema de la ortodoxia hoy. No tengo tiempo para hablar de la ortodoxia, pero eso se ha tirado en un zafacón el día de hoy. Parece que no se toma en cuenta el tema de la ortodoxia. Se habla mucho de la continuidad de las enseñanzas, pero la ortodoxia también es parte de esas enseñanzas. Por último, Andreas Kolettenberger escribió en un libro llamado La Excelencia,
donde él dice que la fidelidad de la enseñanza implica tanto exactitud doctrinal como integridad moral en quienes transmiten la palabra de Dios. Entonces, aquí recae sobre mí, que soy pastor, que soy transmisor de la palabra de Dios. Yo no debo transmitir a la gente mi verdad o lo que yo pienso sobre mi verdad. Yo debo transmitir la verdad que está escrita. Eso se llama llevar el mensaje tal como me lo dieron. Eso me hace recordar como cuando uno era joven, muchacho en el campo. Usted sabe que en los campos se usaba que se cocinaba a las 12 del mediodía y entonces antes de los muchachos sentarse a la mesa a comer, siempre los padres sacaban las de los vecinos. Ay, santo Dios. Sacaban la comida de los vecinos, así calientica, y había que llevársela al vecino. Mi mamá siempre, vengan a llevarle la comida a los vecinos. Y ahí íbamos nosotros carreteando las comidas de los vecinos antes de sentarnos a comernos la nuestra. Porque era una deshonra, era una falta de respeto, así se veía, que el muchacho se sentara a comer antes que llevarle la comida caliente al vecino. Y entonces era normal que los muchachos siempre carreteaban esa comida. Esa costumbre se ha perdido. Bueno, así es como yo veo esto de la transmisión. Así como la hemos recibido de nuestros padres, como han sacado la comida del caldero al plato para llevarla al vecino, así mismo debemos nosotros pasarle a nuestros vecinos, es decir, a nuestras próximas generaciones, la comida calientica que hemos recibido, no añadiéndole nosotros cosas. Porque aquí sí nos volvemos expertos añadiendo cosas que no tenemos que añadirle a la palabra de Dios, haciendo eisegesis en cosas que no deberíamos hacerlo. Entonces, es un tema de ser fieles a esa transmisión, porque el Señor nos va a recompensar. En lo poco has sido fiel, y eso también tiene que ver con qué estás transmitiendo. ¿Estás transmitiendo mi palabra, la que yo te estoy dando? ¿Estás transmitiendo tu propio mensaje, tu propia palabra? ¿Estás construyendo tu propia iglesia o estás siendo columna y baluarte de la verdad? Entonces, hay algunos desafíos actualmente que nosotros debemos enfrentar, por decirlo de alguna manera, que la iglesia hoy debe enfrentar, como es por ejemplo, la fragmentación de la generacionalidad, la generacionalidad fragmentada. Y esto habla de que los jóvenes están desconectados de la tradición bíblica. Yo no sé si soy yo como pastor que estoy viendo esta realidad, pero tenemos una realidad en las iglesias donde los jóvenes están más conectados a las redes sociales que a las tradiciones bíblicas. Y cuando uno le habla de una tradición bíblica, ellos hacen la pregunta de ¿por qué? O ¿por qué así? O ¿por qué debe ser así? O ¿por qué no podemos cambiar eso? Y eso a mí me da miedo realmente. Entonces, estos jóvenes necesitan un discipulado contextualizado para llevarlos a ellos de donde estamos actualmente a esa tradición bíblica, para llevarlos a esa tradición bíblica y enseñarles que lo que Dios quiere es que se transmita tal como Él nos la dio. Lo segundo es, y eso es lo que se llama fragmentación generacional. Lo segundo es la superficialidad espiritual que vive la gente el día de hoy, y es uno de los desafíos que tiene la iglesia. Hoy estamos más centrados en la experiencia que en la doctrina. Es decir, hay un mayor énfasis en la experiencia personal de cada uno que en la doctrina. Y lo que hace la experiencia personal, cuando le damos mucha aquiescencia, es que debilita la fe transmitida. La gente, tú le das el mensaje de la palabra de Dios, lo que dice Dios, pero a veces ellos dicen, no, pero a mí me pasó esto y esto, y entonces quieren sustituir lo que dice Dios por lo que me pasó a mí. Por eso hablo de esa superficialidad espiritual, y pretenden que todo lo que le está pasando a ellos en sus emociones es espiritual. No, eso es almático, eso no tiene que ver con el espíritu, eso tiene que ver con las decisiones y el alma, y tiene que ver también con las emociones de cada quien. Y yo creo que en esto sí deberíamos invertir un poquito más de tiempo los pastores, que hablemos más a esa superficialidad que se está viviendo. La gente está yendo a las iglesias a recargarse para poder durar la semana que viene.
Y esto es un error porque no están conociendo la verdad de Dios. Entonces lo que están haciendo es yendo a la iglesia, llenándose de emociones, satisfaciendo sus propias emociones para poder durar la semana y que la próxima semana tener carga todavía suficiente, como si fuéramos batería, como si fuéramos pilas recargables. Y esto no debería ser así. Yo recuerdo cuando me convertí en el año 1989, los servicios en las iglesias eran todos los días y nosotros felices y satisfechos de ir a la iglesia todos los días a cantar, a adorar a Dios, de las tardes reunirnos en una esquina a predicar el evangelio, de salir a evangelizar, de salir a visitar, de orar por los enfermos, de ayudar al caído, de ir a limpiar en la casa del anciano que no podía, de visitar al enfermo, de ir a los hospitales, de ir a la cárcel, de pararnos en el peaje de las Américas. Eso lo hacíamos nosotros, de pararnos en el peaje de las Américas a predicar el evangelio. Y no estoy hablando muy atrás, estoy hablando en el año 96, 97, por ahí. Pararnos en el peaje de las Américas a predicar a los que estaban ahí, que estaban haciendo fila para cruzar el peaje. Señores, ya no hay quien haga eso. La gente está muy ocupada o la gente tiene mucho miedo para hacer eso. Y entonces, ¿por qué se está viviendo una superficialidad espiritual? Lo tercero, como desafío, es el relativismo que hay el día de hoy, o el pluralismo. Hay una cultura que niega las verdades absolutas y cada quien decide tener su propia verdad. No, esta es mi verdad y a mí hay que aceptarme con mi verdad. No se trata de tu propia verdad, la verdad. Cuando tú dices, esta es mi verdad, entonces tú estás señalando que esa es una verdad absoluta y esto es un error. La Biblia afirma que la verdad es objetiva y revelada en Cristo, según Juan 14:6. Y esto no tiene... Esto no tiene otra cosa que podamos decir. Hay algunos principios rapiditos que quiero mencionar en esto de la transmisión, de defender y transmitir la verdad, como es el principio de la fidelidad de la palabra de Dios. La palabra de Dios debe enseñarse sin añadirle y sin quitarle nada. Porque el que le quita o el que le añada la palabra, se le añadirán las plagas de Egipto, por un lado, o se le quitará su parte en el reino de los cielos. Lo segundo es, hay que formar discípulos. No solo transferir la información, sino también formar el carácter de esos discípulos. Número 3, hay que contextualizar sin distorsionar. Hay que enseñar las verdades que hemos recibido sin distorsionarla. Que si alguien la distorsiona, que no seas tú. No distorsione la verdad. Enséñala tal como está. Aunque esto implique que está dándole duro a lo que yo creo, lo que tú crees tiene que estar subordinado a la palabra de Dios. Y si hay algo que tú crees que no está correcto, debe subordinarlo a la palabra de Dios. Por lo tanto, debe aprender a contextualizar sin distorsionar. Entonces, esto es comunicar el evangelio en el lenguaje de la generación actual sin perder la esencia. Esta generación habla malísimo. Esta generación necesita estudiar diccionarios, necesita aprender sinónimos, necesita aprender palabras, porque tienen un lenguaje muy... Estaba viendo un video en YouTube donde estamos ante la generación menos estudiada de la historia, la generación que menos lee, tiene acceso a la mayor tecnología, pero menos preparada. Y entonces a ellos hay que contextualizarles sin perder la esencia de la Escritura. También debemos enseñar la palabra de Dios reforzada con el ejemplo nuestro. Y por último, debe existir una cadena de transmisión, es decir, yo invertir en los líderes, invertir en mis hijos y a la vez enseñarle a ellos para que ellos formen a otros, asegurando la continuidad de la palabra de Dios. Esto es defender y transmitir la verdad a las próximas generaciones. El tiempo se me ha venido encima. Quiero agradecer a cada uno de ustedes porque este mes hemos estado hablando de la verdad de la palabra de Dios en Mundo Cristiano. Solo decirle que vaya a YouTube,
Allí están todos nuestros videos, allí están todas nuestras enseñanzas sobre esto y usted puede ahí ver la continuidad de los mismos. Solo dele a la campanita, suscríbase para que le lleguen todos los días las notificaciones de los videos y enseñanzas que subimos. También estamos en Spotify, Mundo Cristiano IDP. Que la gracia del Señor sea sobre ustedes.